cómo las partículas de un sólido se disponen para fortalecerse. Esto es diferente de otras formas de la materia. Por ejemplo, en un gas los elementos químicos tienen una organización laxa y débil, con poca relación uno con otro. Por este motivo el gas puede expandirse para llenar volumen, el que uno desee. En un líquido los elementos químicos están más organizados. Existe una atracción entre elementos y a eso se le debe el volumen. Pero va a fluir y va a llenar cualquier forma voluminosa en la cual volquemos porque no tiene ninguna rigidez, si bien es más organizado que el gas. Un cristal es mucho más organizado que un líquido. Un cristal tiene una forma rígida que no se modifica porque los elementos químicos que forman el cristal tienen una disposición respecto al otro que no cambia. Fuertes y rígidos, pero elegantes y fascinantes, los cristales pueden adoptar muchas formas. Desde gemas como el diamante Hope, el diamante azul más grande que se conoce hasta ahora, hasta los ejemplares de todas formas y colores. Los cristales ejercen una atracción tanto sobre nuestra imaginación como sobre nuestra curiosidad científica. Pienso que lo más fascinante sobre los diamantes, por lo menos desde el punto de vista del científico que estudia la materia, es la visión única que puede conferir un cristal dentro de la materia misma, en la forma en que los elementos químicos se comportan uno respecto del otro. Es difícil hacer esto en forma gaseosa o en un líquido, donde los elementos no tienen mucho que ver uno con otro. Pero en un cristal, la asociación íntima de los elementos nos dice mucho sobre la naturaleza de los elementos químicos mismos, en la misma forma que una asociación íntima entre personas nos dice mucho sobre los individuos. Por eso encuentro que los cristales son especialmente fascinantes, porque nos dicen todo sobre la naturaleza de los elementos químicos. Para repasar, la materia puede encontrarse en tres estados diferentes: gaseoso, líquido y sólido. Los cambios de estado dependen de la movilidad de las partículas submicroscópicas. La movilidad de estas partículas depende de la energía. El enfriado de partículas les resta energía y las lentifica. El calentado les agrega energía y las acelera. En un gas, estas partículas se mueven rápidamente y al azar, no tienen volumen o forma fijos. En un líquido, las partículas se lentifican y se agrupan. Usamos gases, como el natural, en muchas formas importantes. Si enfriamos un gas hasta hacerlo líquido, su volumen disminuye drásticamente. Esto hace posible su almacenamiento y transporte más eficiente. En un sólido, las partículas de materia tienen volumen y forma definidos. Responden a un patrón que se repite a sí mismo en tres dimensiones. Los cristales constituyen una forma elevada del orden de la materia sólida. Ellos fueron una de las primeras pistas hacia la disposición de las partículas en estado sólido. Los estados de la materia son pocos, pero las formas en que estos se consiguen, la cantidad de sustancias diferentes alrededor nuestro, son muchas. Déjenme darles un ejemplo. Estoy respirando oxígeno, indispensable para la vida, que es un gas. Pero hay otro elemento, el sulfuro, que está químicamente muy relacionado con el oxígeno, y sin embargo las diferencias son obvias. Es sólido a temperatura ambiente. Ahora, hay por cierto fuerzas diferentes trabajando entre los átomos o moléculas de sulfuro dentro de esas dos sustancias. Queremos saber por qué es así. Tenemos que investigar más a fondo. Entonces tenemos que preguntarnos cuál es la naturaleza del átomo, qué es lo que asemeja o diferencia el oxígeno del sulfuro. Y esto lo vamos a ver en el próximo programa. We will begin to look at this in the next program.